Hola, soy Uber y esto es Cuerdas Separadas. En esta edición conversaremos con Mario Reyardo, abogado y productor musical. Hola Mario, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en los últimos meses de este año hemos visto que en general en la región ha habido una serie de manifestaciones y protestas sociales en Chile, en Bolivia, en Colombia, y algo muy particular de estas protestas sociales ha sido que ha tenido una importante participación de jóvenes. Y algo muy interesante fue que una forma de protestar era con música y canciones entonando y de fondo de las protestas, ¿no? Sobre el uso de estas canciones emblemáticas como parte de la protesta, creo que es un modo bastante creativo de que la protesta tenga mucha identidad sin necesariamente pasar por la violencia. Obviamente han habido bastantes manifestaciones violentas, pero eso no le quita que en buena parte, y creo que sobre todo en el grueso, en el número grande de las personas que han salido a protestar, que no son justamente los casos violentos que han conseguido son focos excepcionales, pero en el grueso de la gente, en el grueso de los jóvenes, creo que ha sido una manera muy creativa, por ejemplo, de utilizar el baile Los que Sobran de Los Prisioneros como una manera de darle justamente identidad a la protesta. Es decir, de darle identidad en el sentido de usar una canción que curiosamente es de protesta, pero si te das cuenta al mismo tiempo es bastante sutil, no es tan directa, no tiene mucha sutileza artística esa canción, mucha sutileza literaria. Entonces creo que es una manera de darle mucha identidad, asociarlo a algo emblemático como es una canción de protesta de Los Prisioneros, que sobre todo en el caso de Chile, Los Prisioneros es la principal banda chilena de la historia en el caso del rock. Entonces, básicamente creo que yo lo resumiría en un modo bastante creativo de darle una identidad incluso artística a la protesta. ¿Tú crees que esta canción, en la época en la que fue compuesta con un propósito especial, en un contexto particular? El baile Los que Sobran, que sale en el disco Pateando Piedra del 86, y que fue compuesta ese año nomás, porque era la época donde Los Prisioneros burbujeaba en su creatividad. En realidad su segundo disco, el primer disco era el 85, sale en plena época de Pinochet, que fue una dictadura durísima, criminal, o sea, asesina. Ya se había calmado un poco, me refiero, en esa época sanguinaria que fue sobre todo los Pinochet en los 70, sanguinario, abiertamente sanguinario. Para los 80 ya la sociedad chilena estaba bastante reprimida, era una dictadura muy fuerte. Entonces lo que básicamente hacen Los Prisioneros es le sacan la vuelta al régimen. Por eso es que el baile Los que Sobran es una canción que no es muy directa, si te das cuenta, es muy sutil. Está llena de metáfora, de figuras literarias, para que pueda pasar por la censura del régimen y sonar incluso en las radios, sin que necesariamente el régimen militar tienda necesariamente a censurarla inmediatamente, porque no hay, digamos, un mensaje violento directo, no se presta muchas interpretaciones, pero era clarísimo que el baile Los que Sobran era para ese momento una canción que tenía que ver también con bastante protesta al régimen de Pinochet y el régimen de exclusión, además, que Pinochet empezó a generar, porque algo que se le critica al régimen de Pinochet, entre otras cosas, es que si bien generó un crecimiento económico en Chile y generó un gran crecimiento de la clase media de Chile, generó también mucha concentración de riqueza en pocas familias, supuestamente. Y por ahí viene el baile Los que Sobran, ¿no? O sea, viene por ese lado de esa crítica. Y eso se convirtió en un clásico no solo en Chile, ¿no? En Perú es un clásico, el baile Los que Sobran, por lo menos para la gente de mi generación. Yo diría la gente entre hace 4 y los que van a 5, a 3, la conocen muy bien, sonó muchísimo en las radios. O sea, es un clásico, una canción que ya ha trascendido épocas. Y como tal, creo que mucha gente joven en Chile
la tomó muy rápido, no digamos que, no creo que sea una canción extraña o rara o caleta, pero el caso especial de Chile, su trascendencia es, yo diría casi histórica, ¿no? Como nos comentas, este tipo de canciones que de alguna forma canalizaba el descontento social en Chile en esa época, de alguna forma se vio replicada en el Perú. En la época de descontento de 80, 90, surgieron bandas, surgieron canciones que emulaban de alguna forma lo que sucede con esta canción. En los 80 sí, sin duda hubo una música, lo que se le denomina esa como la escena subterránea. Salieron muchísimas bandas que si intentamos asociarlas a algún género sería el punk rock. Ahí sí eran canciones de protesta directa, directas era la época de Sendero Luminoso, era la época de una crisis económica bastante seria por la que pasó el Perú en los 80, mucha corrupción, era una época de mucha fragmentación social en Perú, entonces sí hubo bandas, pero por algo a esa escena se le denomina escena subterránea en el Perú, entonces no creo que tuvo una gran trascendencia en términos masivos, porque para esa época el rock todavía era la música dominante en Perú. Hoy en día creo que bueno, por más que Apoyo dice que el huayno es la principal música escuchada en Perú en general, de ahí vendría, digamos, la cumbia, y hoy en día creo que el trap, ¿no? Latino, claro. y el reggaetón, pero para los 80 el rock era la música posiblemente con el huayno más escuchada, ¿no? Y había una escena de rock comercial, o sea, que sonaba en las radios, que salía en la televisión, que salía en los programas y que no entraba necesariamente en lo que era protesta. Esta música de protesta que fue bien fuerte, bien directa, fue marginal, esa fue la verdad. O sea, de repente muchos melómanos conocen eso, pero hay que reconocer que no tuvo una trascendencia nacional como sí lo tuvo, por ejemplo, Los Prisioneros. Porque si te das cuenta, Los Prisioneros no son tan directos, ¿no? Claro. Eran más sutiles, para poder justamente cruzar los canales de la censura y pasar por medios masivos. ¿Tú crees que esta tendencia de ser en todo caso entonces música más, no tan masiva en todo caso, ¿es una tendencia que se ha mantenido hasta hoy o es que hoy nos enfrentamos a un fenómeno distinto en cuanto a la música contestataria? Porque incluso algunos llegan a decir de que hoy la música contestataria, incluso el rock contestatario en específico, ya cae en lo mainstream, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en realidad se mantiene el fenómeno o es que son dos fenómenos distintos? ¿En Perú o en Perú? En Perú. A ver, para empezar en Perú creo que normalmente lo que ha estado más asociado a un discurso contestatario ha sido el rock y todas sus variantes. Y el rock hoy en día, en general, es marginal en Perú. O sea, no, tú mira la gente de tu generación. ¿Cuántos escuchan rock? Digamos, masivamente el rock ha pasado a ser, y eso está probado estadísticamente, pero en el mundo, no solo en Perú. El rock ha pasado, yo creo que se va a volver, no creo que va a morir para nada, se va a volver un género de melómanos históricos como es la música clásica o el jazz. El jazz no es masivo, pero el jazz tiene una industria de seguidores y conciertos y producción cultural y libros impresionante. Creo que lo mismo es hoy en día de algún modo el rock. Por lo tanto, ni siquiera el rock comercial es masivo. Con lo cual el rock, digamos, o la música contemporánea contestataria, de protesta, frontal contra el régimen o el establishment, sin duda es bastante marginal. Y ahora, ¿esto es un fenómeno que crees que es natural, que le pasa de repente a los géneros musicales históricamente, como lo fue la música clásica, como lo fue el jazz que mencionas, y ahora le tocaría al rock entonces volverse algo más marginal? ¿O es que acaso las nuevas tecnologías y el contexto actual, no sé, como por ejemplo las plataformas Netflix, HBO, Spotify, que en cierta forma demandan una nueva forma de escuchar música y ponen de alguna forma también música al acceso de más personas,
ha hecho de que el rock se vuelva un poco marginal? No, no creo. Creo que lo que tú dijiste al inicio, conforme va pasando el tiempo, los mismos gustos de los jóvenes, que son de algún modo los que marcan lo que es masivo, van mutando, ¿no? Entonces, yo creo que la caída masiva del rock se produce en el mundo más o menos a inicios de los 2000, se reemplazaba por el hip hop, y esa caída del hip hop y del R&B, la verdad su reinado es bien corto, ¿no? Porque ahora es el trap y el trap latino, creo que es masivo en el mundo. Pero más bien creo que plataformas como Spotify y esto, más bien ayudan justamente a que las distintas expresiones musicales, ya hablo rock, electrónica, jazz, salsa, merengue, cumbia, pachanga, ópera, estén al acceso de todo el mundo. Creo que eso más bien ha democratizado el acceso a la música, ha democratizado la oferta y la demanda. La oferta, porque ahora si tú grabas hoy en día, tú si tienes un buen software y un buen micro y puedes aislar un poco el sonido externo en tu dormitorio, puedes hacer un disco en tu dormitorio, hoy en día, y uno bueno. Y de hecho hay discos clásicos, contemporáneos, hechos en un cuarto. Entonces Spotify te permite que lo cuelgues y ya está. Y ya es tu trabajo ver cómo hacen para que te escuchen en medio de millones de discos y millones de canciones, ¿no? Entonces creo que ha democratizado la oferta, cualquiera puede entrar a eso, no hay censura, ¿no? Salvo que, no sé, pongas algún tipo de delito auditivo, no hay censura, tú puedes poner lo que quieras, colgar lo que quieras en Spotify. Y con lo mismo también democratiza, creo, la demanda, la fragmenta. Entonces hay música para todos. Si le quiere escuchar metal, jazz, salsa, trap, pachanga, lo va a encontrar. Si hablamos ya de Netflix y cambiamos, digamos, de lenguaje y pasamos, por ejemplo, a cine, no sé, serie, documentales, yo creo que en menor medida, porque es mucho más costoso la producción audiovisual, por supuesto, no es tan... Es más barato hacer música, pero creo que lo que Netflix ha generado es, si bien te pasa, hay muchas cosas comerciales, tú entras a Netflix y puedes pasarte todo el día sin ver nada comercial y viendo películas de autor o viendo documentales, que incluso pueden ser documentales de protesta, documentales de crítica al capitalismo, documentales de crítica a los bancos, documentales de crítica al sistema político, incluso documentales de crítica al sistema político norteamericano, al mismo capitalismo norteamericano, para que vean lo directa que puede ser la crítica, incluso en los documentales. Ahí está, en Netflix. Entonces, cosa que, por ejemplo, por eso creo que tanto Spotify como Netflix, por poner dos ejemplos nomás, más bien han democratizado y han permitido que se pueda acceder a más contenidos. Mira cómo en la radio. Tú pones la radio hoy en día, no sé, hablo de rock, es más o menos lo que me gusta, y no escucho yo radio, porque si pongo la radio, no voy a mencionar los nombres, pero si pongo la radio es la misma música que yo escuchaba cuando tenía 14 años. Y nos dejan de poner la misma cosa, no se me ocurre prender la radio. Entonces pasan lo mismo, digamos, el menú de contenidos es brutalmente limitado, microscópico casi. Entras a Spotify y es ilimitado. Lo mismo creo que pasa con Netflix. Tú si prendes televisión, digamos, por señal abierta, el tipo de contenido que te va a poner es bastante limitado. No creo que tú puedas ver así nomás buenos documentales o películas independientes en señal abierta. Cosas que sí las puedes ver en plataformas como Netflix, no sé, HBO, Amazon Prime. Entonces yo creo que más bien son totalmente beneficiosas para democratizar el contenido y permitir el acceso a contenido diverso. En cuanto a la temática, o sea, como en su época fue el rock el género, de repente paradigma para la temática contestataria, ¿tú crees que hoy, al menos en la música, existe algún género que haya canalizado este sentido contestatario, tanto de presión política y por extensión de presión jurídica también de alguna forma? No. A ver, el hip hop sí, el hip hop fue revolucionario, ¿no? en los Estados Unidos. De hecho, el hip hop empieza con... A ver, no empieza, pero digamos, cuando
si bien empieza a fines de los 70, inicios de los 80, era súper marginal en los Estados Unidos. Cuando revienta en el mundo, que es a fines de los 80, las principales bandas de hip hop eran brutalmente contestatarias y de crítica con el régimen político, económico, social de los Estados Unidos, ¿no? Una de las principales bandas esencial el hip hop se llamaba Nigger with Attitude y su principal canción era Fuck the Police, así de directo. Entonces el rock lo hizo, el hip hop lo hizo. Creo que lo que hay ahora, que es, digamos, si hablamos como música masiva, el trap, no los veo, sus letras son bien parecidas, ¿no? en la temática, pero hay algo bien curioso. No es que fue una revolución, por la protesta que hubo hace unos meses en Puerto Rico para sacar a un gobernador que era, al parecer, bastante corrupto, no la hizo el rock. La hizo mucho de artistas o de músicos de género latinos contemporáneos. Entonces, si bien sus letras podrán ser mami, mueve tus piernas, no sé, mira que en los actos ellos fueron los que salieron de algún modo a encabezar, junto a otro grupo, por supuesto, la protesta en Puerto Rico que se tiró abajo un gobernador corrupto, no el rock. Entonces, mira que en la práctica fueron mucho más efectivos como líderes de los jóvenes. En general, la música y el arte ha sido utilizado para hacer entonces esta presión política, para canalizar un descontento que puede tener también una base jurídica, pero también lo que hoy vemos es que de repente existe una inversión en los papeles, ¿no? Porque hace poco salió una noticia, por ejemplo, que en la Universidad de Cambridge se había ordenado descolgar un cuadro que tenía una imagen de alguna forma de una carnicería, porque los alumnos y demás miembros de la comunidad universitaria que son veganos se habían sentido ofendidos por la imagen, ¿no? O existen también colectivos feministas que pidieron que se cambie el final de la ópera Carmen por considerarla machista, o incluso estos pedidos para prohibir la comercialización de Lolita de Nabokov por considerar que es una apología a la pederastía, ¿no? Entonces, de alguna forma vemos que ahora es el derecho y la política más bien quien quiere presionar la temática artística y qué puede ser o no considerado arte y al final vendido o no como arte. ¿Tú opinas que eso es cierto o es que acaso tienes una percepción distinta? Yo sí creo que están ocurriendo excesos. Y hay que contextualizar las obras en el momento justamente en el que se hicieron, ¿no? Y bajo esos categorías podemos llegar al exceso de prohibir la Biblia, ¿no? Que tiene muchas cosas, podría tener cosas de violencia contra la mujer o incesto, o sea, a ese nivel de exceso podemos llegar si no entendemos las obras en el contexto histórico, en el que se dieron, ¿no? Entonces sí creo que ahí no podemos medir, creo que con los valores actuales, obras hechas en el pasado. Pero incluso, creo que cuando hablamos de arte, incluso creo que esos valores podrían o no deberían, creo, tocar a expresiones artísticas incluso contemporáneas. Eso significa que ya no puedes pintar cosas sobre carne o carne hecha comida, o no puedes, no sé, pintar niños desnudos. Claro, yo creo que ahí estamos entrando al límite de ver cuándo puede ser delito o cuándo no, pero como tal, prohibir una expresión artística de modo así radical, creo que nos estaríamos volviendo una especie de talibanes de cierto valor, en un talibán vegano, un talibán, no sé. Es verdad que el tema es bastante discutible, pero no creo que deba ser así de radical la censura. Ni hablar para cosas históricas, e incluso creo que se merece un debate bastante serio para ver si incluso esa censura puede ser aplicable a obras contemporáneas. Esta situación y ese contexto representa un verdadero reto para el derecho, ¿no? Y creo que también como abogado, como estudiante de derecho, un paso previo a toda esta discusión es preguntarnos quién, por ejemplo, en una sociedad democrática como la nuestra, podría definir qué es arte, ¿no? ¿Tú cómo consideras que el derecho debería afrontar este problema? Con libertad.
Bueno, libertad y siempre y cuando, por supuesto, no hayan excesos que sean considerados bajo un Estado constitucional de derecho como... Y mira que estoy en el Estado constitucional de derecho, o sea, bajo ese marco de valores jurídicos que no puedan ser catalogados de delito. Pero mientras no llegues a ser delito, creo que la censura en el arte puede ser totalmente dañino para las expresiones de la sociedad en general, ¿no? El arte es una de las formas como... Y cuando hablo de arte, hablo de arte, música, literatura, estoy usando el término de un modo bien amplio. Creo que es el modo como las sociedades se han expresado simbólicamente a lo largo de la historia, ¿no? Entraríamos creo que en un nivel bastante serio de represión si utilizamos el derecho justamente para eso, es decir, para censurar del modo como podrían mostrarse ciertos peligros hoy en día, como los ejemplos que ha dado, quiero decir. Bien, ya para finalizar, Mario, quisiéramos hacerte una pregunta más personal, y es que para ti, ¿cuáles han sido las 3 canciones más importantes que has descubierto este año y que nos recomendarías a todos escucharlas? A ver, para canciones, sobre todo con las cosas contemporáneas, soy bien malo para acordarme el nombre de las canciones. Si son clásicos, sí. Es más, te podría decir el lado A y el lado B de un disco de Los Prisioneros, canción por canción. Pero hoy en día lo que te puedo decir son discos. Ya, en fin, no sé si es el trabajo, la vejez o qué, pero ya no me acuerdo bien de nombres de canciones, ¿no? Tal vez el único nombre de canción moderna que me acuerdo sea Despacito, que no la recomiendo, porque además todo el mundo la conoce. Pero sí te puedo decir discos, ¿no? Por ejemplo, y para no ponernos muy snob o rebuscados, por ejemplo, Bruce Springsteen ha sacado un discazo este año, y ya ahora en esta época, en diciembre, empiezan a salir la lista de los mejores discos del año. Y está saliendo un disco de Bruce Springsteen que es genial. Hay Nick Cave and the Bad Seeds ha sacado otro discazo. Leonard Cohen, que falleció en realidad hace como 1 o 2 años, pero a veces esos artistas como Bowie, cuando saben que se van a morir, por un cáncer que lo pueden un poco controlar y controlar el ritmo, su genialidad llega a hacer un disco prácticamente hasta el momento antes de la agonía, y pueden transmitir incluso lo que es la agonía a tiempo real. No estoy diciendo que es una grabación de él agonizando, pero cómo la visión del mundo mediante la música la muestra justamente una persona que sabe que está muriéndose. Entonces han salido, yo diría esos 3 discos son buenísimos: el de Bruce Springsteen, el de Nick Cave and the Bad Seeds y el de Leonard Cohen. Sí. Bien, muchas gracias, Mario, por habernos acompañado, y gracias a ustedes por seguirnos en esta edición. Esperamos que nos sigan nuestras siguientes publicaciones.